Queremos graficar una función definida por partes dada. Observe que aquí tenemos tres reglas de función. Tenemos f de x igual a 3 si x es menor o igual que 2 negativos. Tenemos f de x es igual a x negativo más 1 si x es mayor que 2 negativo y menor o igual que 1. Y tenemos f de x igual a 1 si x es mayor que 1. Observe cómo las reglas de la primera y tercera función tienen la forma de f de x es igual a una constante, donde f de x es igual a c, que es equivalente a y es igual a c, entonces debemos reconocerlos como líneas horizontales. Y luego, la regla de función media f de x es igual a negativa x más 1, tiene la forma de f de x es igual a mx más b, o forma de intersección inclinada, que nuevamente es equivalente a y es igual a mx más b. Al aprender a graficar funciones definidas por partes, creo que es útil graficar toda la función, luego determine qué pieza queremos en función del intervalo dado. Entonces comience graficando f de x igual a 3, que es una línea horizontal que pasa por 3 en el eje y, aquí. Solo queremos la línea cuando x es menor o igual que 2 negativos. Observe que aquí 2 negativos están en el intervalo, por lo que tendrá un punto cerrado en la función cuando x sea igual a 2 negativos, que estaría aquí. X es menos que negativo 2 a la izquierda. Esta es la única parte de la línea que queremos para nuestra función definida por partes. Ahora podemos borrar el resto de la línea y graficar f de x es igual a x negativo más 1. La pendiente, o el coeficiente de x es negativo, por lo que la pendiente es negativa. O diré negativo 1 sobre 1. B la constante es positiva, lo que significa que la intersección en y es el punto 0, 1. Avancemos un gráfico de la línea. Entonces la intersección con el eje y está aquí en positivo, la pendiente es negativa, así que bajaremos 1, el correcto. Abajo 1, a la derecha, y ahora dibujaremos nuestras líneas que pasan por estos puntos. Observe cómo esta línea intersecta el punto cerrado de la pieza anterior. Ahora eche un vistazo a nuestro intervalo. Solo queremos la línea cuando x es mayor que 2 negativos y menor o igual a positivo. Observe cómo este intervalo incluye 1 positivo y no incluye 2 negativos. Entonces, en la mayoría de los casos, tendríamos un punto abierto aquí. Mirando el gráfico, observe cómo realmente es igual a 2 negativos. Ya hay un punto cerrado desde la pieza anterior, y por lo tanto este punto permanecerá cerrado, y nuevamente tendremos otro punto cerrado. En x es igual a 1 aquí. Queremos la línea entre estos dos puntos que sería esta pieza aquí. Ahora podemos borrar el resto de la línea. Y nos queda una pieza. Queremos graficar f de x es igual a 1 si x es mayor que 1. F de x es igual a 1 sería esta línea horizontal que pasa por el eje y en 1. Solo queremos la pieza cuando x es mayor que 1. Observe que 1 no está en este intervalo, por lo que tendremos un punto abierto en x igual a 1 aquí en la línea horizontal, y luego x es mayor que 1 a la derecha. ¿Qué debería ser esta parte de la línea horizontal aquí? Ahora podemos borrar el resto. Esta sería la gráfica de nuestra función definida por partes. Espero que hayas encontrado esto útil.